Hub de Salud, con Rosa Quintana. Cada día se conmemora alguna fecha histórica o se celebra el Día Mundial de o el Día Nacional de. Hay fuentes que indican que el 31 de marzo es el Día Nacional del Trasplante, pero no todos los expertos se ponen de acuerdo. Hoy en Hub de Salud vamos a aclararlo, aunque realmente esto es solo una excusa más para poner el foco sobre una realidad que sí nos preocupa: el supuesto retroceso en la donación de órganos con motivo de la pandemia. Hoy hablamos con José Ramón Núñez, profesor de cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, coordinador de docencia y formación continuada del Hospital Clínico San Carlos y exdirector del programa de donación y trasplante de la Organización Mundial de la Salud. Buenas tardes, señor Núñez. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Encantado. ¿Cuáles son las fechas correctas? A ver si ponemos un poquito de luz en el asunto. Bueno, realmente hay diferentes fechas que no son exactamente comunes a todo el mundo. Existe la fecha nacional, por una parte, cada país celebra el Día del Trasplante y a su vez otro día que es el Día del Donante en fechas distintas. En el caso de España está muy estipulado el Día del Donante, que es una forma de manejar a los donantes y de reconocerlos el acto generoso que supone la donación, que eso es el primer miércoles del mes de junio cada año. Después existe otras dos fechas en cuanto a la donación, que es la del Día Europeo, que se celebra el primer sábado del mes de octubre. Esta es una celebración que se realiza en todos los países europeos y que regula y coordina el Consejo de Europa. Y por último está el Día Mundial del Donante, que esa es una fecha también que es modificable. Habitualmente suele ser también a mediados del mes de octubre. Y digo que es modificable porque se celebra cada año en un país distinto del mundo. Hacen una solicitud a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en función del país que lo solicite, decide otorgarle ese día de celebración. Y en función después de las prioridades políticas del país, etcétera, puede variar de un día a otro, con lo cual no tiene una fecha fija, pero sí suele ser a mediados del mes de octubre. En cuanto al Día Mundial del Trasplante, que sirve para manejar a los equipos quirúrgicos y a los que fueron donantes y que donaron, la fecha que suele ser más habitual y que se repite cada año es el 27 de febrero. Pero también se modifica año tras año. Ahora entiendo por qué unos expertos aseguran unas cosas, otros otras. Realmente es la misma, pero que es que está fragmentada en varias posibilidades diferentes. No es la primera vez que en Hub de Salud nos ocupamos de los trasplantes, por supuesto, porque es una realidad además muy, muy importante. Pero sí me gustaría hacerle una pregunta que no hemos hecho nunca desde Hub de Salud. Me gustaría saber si se pueden traer órganos de otros países. Me explico. Esto en caso de que sea necesario. Quiero decir, si hay un donante de otro país compatible con un receptor del nuestro, ¿los órganos tienen permitido traspasar las fronteras? Sí, los órganos tienen permitidos para traspasar las fronteras. Es una situación bastante poco habitual porque desgraciadamente hay una demanda de órganos en todos los países y es muy sencillo encontrar un receptor adecuado para el órgano del propio país. Es verdad que existen convenios de colaboración. En el caso de España, por ejemplo, los tenemos con Portugal, con Francia y con Italia, de tal manera que en ocasiones se realiza este envío de órganos. Y pongo el ejemplo de Portugal. Portugal, desgraciadamente, no tiene un programa de trasplante pulmonar en el país, de tal manera que receptores portugueses que necesitan un trasplante de pulmón se trasplantan en España. De tal manera que también los órganos que se generan en Portugal, en este caso pulmones, se trasladan a España para trasplantar, pero no a receptores portugueses, sino receptores portugueses o receptores españoles, el que sea más compatible. Y lo mismo sucede en el caso de Francia o con Italia. Y luego hay otra situación que se produce excepcionalmente. Yo en mi vida de coordinador hospitalario durante 15 años solamente tuve 2 ocasiones en las que esto se produjo, en que por alguna circunstancia no existe receptor adecuado en España y se envía a otro país. Yo envié riñones infantiles de niños
que no había afortunadamente un receptor en España que fuera compatible, no había ningún niño que necesitara esos riñones y por supuesto, dado que es un bien muy preciado, se localizó a través del Consejo de Europa, donde había un receptor infantil que pudiera ser subsidiario de ese trasplante y se trasladaron a Grecia sin ningún problema. ¿Hasta qué punto ha influido la COVID-19 en el índice de donación de órganos? Bueno, realmente ha influido de forma muy significativa. En España, según los datos últimos que publicó la Organización Nacional de Trasplantes, se ha producido un descenso importante, alrededor de un 20-25% con respecto a otros años, por dos motivos fundamentales. Uno, porque las personas que fallecen subsidiarias de ser donantes, el problema es que algunos de ellos estaban infectados por la COVID, con lo cual esos órganos no podrían ser utilizados. Eso por una parte. Y por otra parte, sobre todo en la primera ola, durante los meses de marzo, abril, mayo, las unidades de cuidados intensivos tenían una sobrecarga tal de pacientes de la COVID, que otro tipo de pacientes no ingresaban en las unidades de cuidados intensivos, que eran finalmente o que son finalmente el origen de la mayoría de los donantes de órganos. A modo de curiosidad, ¿cuál es el órgano que se trasplanta con más frecuencia y, por la contra, cuál es el más inusual? Bueno, el más frecuente, sin lugar a dudas, y representa probablemente entre el 75 y el 80% de los trasplantes mundiales, ya no solo estoy hablando de España, es el riñón. El trasplante de riñón es el más frecuente porque la demanda de riñones, desgraciadamente la enfermedad renal terminal es muy frecuente en el mundo y de hecho cuando yo estaba trabajando en la OMS hasta el año pasado dirigiendo este programa, veíamos que la necesidad en el futuro iba a ser aún mayor porque el fracaso renal, la insuficiencia renal terminal iba a aumentar. Iba a aumentar por tres razones fundamentales. Uno, por el envejecimiento de la población. Afortunadamente vivimos más, pero hace que nuestro riñón a la larga se pueda deteriorar. Segundo, porque hay más hipertensión, y la hipertensión es una de las causas de mayor fracaso renal. Y en tercer lugar, por la diabetes, que efectivamente también es una enfermedad pandémica en el mundo y está aumentando muy significativamente. Con lo cual, el riñón es el órgano, sin lugar a dudas, en cualquier país del mundo que es más necesario. Si habláramos del el que menos se utiliza, probablemente sea el intestino, porque hay muchos menos pacientes de este tipo, pero si hablamos de los órganos más frecuentemente trasplantados o cuando hablamos del trasplante, uno que parece que piensa más que serían riñón, hígado, pulmón, corazón. El corazón, afortunadamente, el trasplante de corazón en su frecuencia está disminuyendo, no porque no sea necesario, sino porque los pacientes cada vez se tratan mejor los problemas cardíacos y esto hace que las indicaciones de trasplante cardíaco cada vez estén disminuyendo más. ¿Qué nos puede finalmente decir, doctor, para concienciar a quienes nos están viendo para que sean donantes, si es que no lo son? Yo creo que no hay que concienciar, sobre todo en nuestro país. Otra cosa es lo que sucede en otros países, y yo durante el tiempo que le decía que trabajaba en la OMS, que han sido 8 años dirigiendo este programa, uno se siente muy orgulloso de ser español y de vivir en España porque es el sitio donde con mayor posibilidad tenemos de ser trasplantados y además en menor tiempo, porque afortunadamente la población española está muy sensibilizada con este tema y es un poco toma y daca. Quizá está más sensibilizada porque sabe que cualquiera puede recibir un trasplante siempre que lo necesite, sin ningún tipo de privilegio ni de influencia que no sea la estrictamente clínica, en el sentido de saltar una lista de espera. Es absolutamente imposible en nuestro sistema. Y entonces cuando uno piensa, o cuando la población piensa que puede dar, pero al mismo tiempo puede recibir si le es necesario, esto hace que junto, por supuesto, con un sistema organizativo y un sistema público de salud, esos tres factores, sistema público de salud, sistema organizativo de la Organización Nacional de Trasplantes y al mismo tiempo con la sensibilización de la población, es lo que hace que nuestro país lleve 29 años siendo líder mundial. Y quizá esa fuera
el mérito por el cual yo pasé a dirigir el programa de la OMS. El que era español, país del mundo con el mayor éxito en trasplantes, conocía el sistema y mi función fundamental era extender este sistema al resto de los países del mundo. Doctor Núñez, suscribo cada una de sus últimas palabras. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. La importancia del trasplante de órganos. Nuestro país está arriba en el top en cuanto a países involucrados en esta materia. De ello hemos hablado con don José Ramón Núñez, profesor de cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, coordinador de docencia y formación continuada del Hospital Clínico San Carlos y exdirector del programa de donación y trasplante de la Organización Mundial de la Salud.